Egunon. Stalingrado. La batalla de Stalingrado en la visión de William Craig. Es un libro interesante. Lo cogí en una promoción a través de kiosco. Lo daban a través de grandes batallas. Y bueno, pues una de las grandes batallas se suele citar en la Segunda Guerra Mundial, es la batalla de Stalingrado. Y este libro pues trata de detallar la experiencia vivida en esa batalla en el frente oriental entre finales del año 42, 1942, y si mal no recuerdo, el 14 de febrero del 1943, cuando se termina certificando la derrota de los alemanes y aliados en esa ciudad. Digamos que la Segunda Guerra Mundial es un evento conocido y reconocido, y en parte deudor de las circunstancias que sucedieron en la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias con el Tratado de Versalles, aunque previamente el Tratado de Brest-Litovsk entre la Rusia neocomunista, porque el recién sistema comunista instaurado fue el que se sacó de la guerra a Rusia, pactando con la Alemania del Kaiser, lo que en parte debería haber llevado a todos los contingentes de la Alemania de entonces al frente occidental para tratar de ganar el pulso final antes de que llegaran todas las tropas numéricamente enormes de los Estados Unidos, que planearon llegar al millón de soldados, sobre todo en el año 1919, que como todo el mundo sabe, pues no llegó la guerra entonces porque hubo el armisticio el 11 del 11 de 1918. Pero eso, en principio, a mediados del 18 no se conocía. Sobre todo cuando se lanzó la operación aquella de los últimos 100 días. En el frente oriental, los alemanes tenían el recuerdo de que habían triunfado. Es más, cuando se produce prácticamente el final de la guerra, hay tropas alemanas en la capital de Georgia, en Tbilisi. Uno de los problemas era el suministro de combustibles. Había pocos sitios. Hay la duda de si en Libia estaban detectados o no los enormes yacimientos que luego serán los que el tío Gaddafi usará para afianzarse en el poder y ser una potencia que se inmiscuya en conflictos como en el centro de África, en Chad, Egipto y otros muchos. Pero eso ya será después, ¿no? Porque habría sido interesante si hubieran tenido la disponibilidad del petróleo libio de haberse suministrado ahí y no tener que andar buscando el petróleo del Cáucaso. Cosa que intentaron mediante las consecuencias de la Operación Barbarroja, tratando de alcanzar el Cáucaso en buena medida con el brazo sur de la ofensiva. No lo consiguieron, y cuando llega la contraofensiva soviética, sobre todo en el segundo semestre del año 42, se encontrarán con que en parte por la logística, en parte por la idea esta de que el Oberkommando tenía que estar liderado por Hitler personalmente y no por militares que tuvieran una libertad más o menos de acción, pues se empeñó en que debían tomar la ciudad de Stalingrado, en vez de una táctica que, por ejemplo, fue la que el general Douglas MacArthur, aunque eso sí, el muy cuoco no reconoce que fue posible gracias a tener las espaldas bien guardadas por Chester Arthur Nimitz y la flota de los Estados Unidos. Podía haber hecho lo que hizo MacArthur, de
en las guarniciones de las islas que había a lo largo de los archipiélagos de el Pacífico, sea de la actual Indonesia, las Antillas neerlandesas, las Indias orientales neerlandesas, o en otras de aquella zona entre Australia y Japón, iban sorteando y dejando atrás enormes guarniciones a su suerte, y con su escaso suministro acababan por rendirse. No tenían que hacer una confrontación directa con todas y cada una de las guarniciones japonesas, porque eso habría costado muchísimo y habría tenido mucho dolor y mucho sufrimiento. No sé por qué no se hizo algo parecido, como si las bolsas como la de Stalingrado fueran como archipiélagos en tierra. Pero esa no era la vocación de Hitler. Quería derrotar a Stalin en su ciudad, en la ciudad de Stalingrado. Dejando de lado que ciertamente pues había tecnología de doble uso, instalaciones de doble uso, como la famosa fábrica de tractores, que en realidad fabricaba hacía mucho tanques. Porque, como dice Víctor Suvorov en El Rompehielos, pues hubo tecnología comprada a precio de saldo en el periodo posterior a la Gran Depresión, en los periodos del presidente Hoover en los Estados Unidos, que desde la Unión Soviética compraron patentes estadounidenses para su uso, que fueron importantes en la construcción de fábricas de doble uso militar y civil, que en principio tenían la fachada de ser utilizadas para la agricultura, para la economía, pero que en realidad así se podían convertir en fábrica de suministros militares o de componentes militares o de tanques. Cosa que hicieron bastante a menudo, sobre todo desde la decisión de entrar en guerra de 23 de agosto, sustentada de 23 de agosto de 1939, sustentada en la decisión del Soviet Supremo del 15 de agosto de ese mismo año. Por tanto, cuando se empieza a dar la batalla en Stalingrado, es un poco descabellada de base, pero tratan de destruir aquella ciudad para poder seguir el camino hacia el Cáucaso. Pero los soviéticos, que tuvieron bastantes más bajas que los alemanes debieron de tener entre 800.000 bajas, lo digo de memoria, 800.000 bajas más o menos, y los soviéticos creo que 1,5 millones, pero prevalecieron los soviéticos en aquel terreno. Luego está eso, el detalle, porque la mitología soviética engrandeció Stalingrado hasta el punto de ser épica y casi como se suele decir el epicentro del cambio de viento en el frente oriental, que prácticamente hasta ese momento los alemanes llevaban la iniciativa, pero después prácticamente pues ya no pudieron hacer nada. Claro, eso es un suministro ideológico y dogmático que no se centra entero en lo que es la realidad de la batalla de Stalingrado, en tanto en cuanto, por ejemplo, parece ser que hubo, a través de la Luftwaffe, que tuvo un desempeño irregular, pero pudo llevar suministro hasta un cierto tiempo, y hasta unos 30-50.000 hombres, sobre todo los más especializados, los técnicos, los más cualificados, fueron siendo sacados de la bolsa de Stalingrado para poder seguir nutriendo las fuerzas alemanas y de los aliados, fundamentalmente en ese sector, rumanos e italianos. Cierto es que después el sexto ejército de Don Paulus caería y se rendiría, pero bueno, ahí está el debate de pudo el ejército que iba a rescatarles, o por lo menos a conectar para poder salir
de que a von Manstein podía haber conectado, efectivamente, podía haberle sacado, pero claro, como se dice actualmente, eso hubiera supuesto poner en riesgo más trozo del frente. Habrían caído muchas más unidades que las que estaban sitiadas en Stalingrado. Es, por tanto, una historia rica de contrafactuales de qué hubiera pasado si hubieran seguido los alemanes una táctica estilo MacArthur archipiélagica pero en tierra de bueno, aquí está un montón de gente, vamos a saltarnos y a seguir hacia el Cáucaso y vamos a tenerles controlados hasta que se rindan por hambre o por la presión, que ellos fueran los sitiados dentro de Stalingrado, no los alemanes, sino hubieran sido los soviéticos. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tratado de conectar Manstein con von Paulus? ¿O qué hubiera pasado si se hubieran rendido antes? ¿Hubiera significado eso que el daño hubiera sido mayor o que hubiera caído más trozo de frente? En cualquier caso, para poder tener esas disquisiciones es muy interesante y muy necesario acercarse a fuentes como el libro este de William Craig y poder tener eh, la forma de relato. Este libro es bastante interesante para hacer esa aproximación en sus más de 400 páginas de explicaciones de lo que sucedió en respecto al Stalingrado y cómo se dio esa batalla, y a partir de esos datos reales se puede empezar a especular cómo pudo ser sí, cómo pudo ser de otra manera distinta, o por qué sucedió, cómo sucedió, cara a ponerla en contexto respecto al campo sur de la ofensiva en la Unión Soviética y el relato general del frente oriental antes, durante y después de la batalla de Stalingrado. Y sin más, es que casco a Urberovat Betty Helpian.